Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una entrevista a una persona que hizo la tesis doctoral en Derecho Administrativo, en Derecho Local, don Javier Durán, que es, como le digo, doctor en Derecho, letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Buenas tardes, don Javier. Buenas tardes, don Ángel. Cuénteme, por favor, ¿cómo fue su experiencia con la tesis doctoral? ¿Fue una experiencia importante en su carrera profesional? Bueno, dentro de mi carrera profesional, la tesis, más que en la propia temática de la tesis, que sí es verdad que está muy relacionada con la situación que se vive en Extremadura, que es el lugar donde yo trabajo, sí que me ha servido para aplicar todos los conocimientos académicos a lo que es el día a día del trabajo, que a veces parece que no tenemos esa sensación de traer o de interaccionar lo práctico con lo teórico. Muy bien. Usted hizo la tesis doctoral sobre la fusión de municipios como estrategia y luego publicó un interesante libro sobre el mismo tema. Cuéntenos, por favor, qué es lo que usted ha defendido en su tesis doctoral. Sí. Yo, en mi tesis doctoral, básicamente lo que defiendo es que la planta local de España, es decir, la estructura municipal de España, se ha quedado obsoleta. Es una planta local del siglo XIX y que no ha evolucionado conforme a las necesidades que se han ido desarrollando y a todo el sistema, tanto de competencias como de financiación, que actualmente reconoce la Constitución española para lo que es el municipio como unidad territorial. Entonces, a partir de ese diagnóstico, entiendo que hay que reducir el número de unidades administrativas y me fijo en el derecho comparado viendo cuál es la solución que se ha adoptado en la gran mayoría de los países que hay en nuestro entorno europeo. Muy bien. ¿Qué soluciones ha habido en Europa a este gran número de municipios? Cuéntenos, por favor. Bueno, la principal solución ha sido, y es así de sencillo, reducir el número de municipios. Cuando hablamos de municipios siempre me refiero a unidades administrativas con autonomía local. Luego dentro de un mismo municipio puede haber distintas unidades poblacionales, ¿de acuerdo? O sea, no estamos hablando de trasladar poblaciones, sino que estamos hablando de reducir el número de actores municipales que interaccionan con el resto de administraciones. ¿Y por qué la solución es la fusión? Pues porque, y además la fusión, le añado forzosa, es decir, porque tras unos periodos unas fases de fusiones voluntarias o de facilitar la unión voluntaria a las estructuras municipales que entonces existían, la gran mayoría, por no decir todos los países que aplicaron este sistema, tuvieron al final que hacerlo de manera forzosa. Bien, usted propone la fusión de municipios. ¿Puede ser una alternativa la creación de mancomunidades o de comarcas u otras entidades supramunicipales? Sí, la alternativa del asociacionismo, que es una alternativa que de hecho se ha intentado aquí en España, que recordemos que el diagnóstico que yo les estoy explicando es conocido, es decir, yo no lo innovo, el diagnóstico lo conocemos todos. Entonces, la metodología del asociacionismo, de hacer mancomunidades, de agrupar voluntariamente para el ejercicio de determinadas competencias por los municipios, se viene aplicando aquí en España concretamente desde hace más de 30 años. Entonces yo, en mi tesis, una de las cosas que uno de los capítulos los dedico precisamente a rebatir y a poner en evidencia que las mancomunidades no han funcionado. ¿Por qué entiendo que no es una alternativa que haya funcionado? Bueno, pues porque al final la mancomunidad lo que hace es arrastrar los problemas que tiene el nivel municipal. Es decir, si se juntan 4 municipios que no tienen recursos económicos, pues dan como resultado una entidad que no tiene recursos económicos. Es decir, si juntamos a 4 pobres, pues siguen siendo 4 pobres, solo que ahora juntos. Es decir, esa es mía. Porque las estructuras siguen siendo no solo las mismas, sino que además se duplican, porque creamos toda una estructura paralela allá el número existente que hay de unidades municipales. Pongamos que aquí en España está en torno a las 8.000, casi 8.100 y pico municipios, pues sumémosle otros 1.300 mancomunidades. Es decir, lo que estamos es creando todavía más estructuras
y ya no solo en el plano de estructura, sino en cuestiones muy importantes hoy en día para el administrado, cuestiones como la transparencia, cuestiones como incluso la inmediatez de la prestación de las competencias. Muchos ciudadanos y ciudadanas no saben a dónde acudir a la hora de pedir cuentas, tanto para pedir la prestación de un servicio como para reclamar contra la prestación de un servicio. No sabe si es en el municipio, si es en la mancomunidad, si es en la Diputación Provincial, si es en el consorcio, ¿no? Entonces, yo creo que el asociacionismo ha puesto en evidencia que incluso problemas que están conexos al problema de la planta territorial, como puede ser el tema de la despoblación, pues no han servido ni siquiera para fijar población al territorio. Pero principalmente por motivo económico y estructural. Bien, usted plantea, digamos, que las mancomunidades no son una solución. ¿Pueden ser las comarcas, a la vista de la experiencia de Cataluña, de Aragón? ¿Qué piensa usted de la comarca? La comarca, en cierta medida, cuando se plantea, lo que buscaba era suplir la división provincial. Es decir, era como una división más propia por la tradición con el territorio. El problema fueron las sentencias del Constitucional, no un problema, sino que el Constitucional vino a decir que la provincia como división del territorio pues era inalterable y por lo tanto las diputaciones provinciales tampoco. Entonces al final tenemos comarcas, tenemos mancomunidades y tenemos diputaciones provinciales. A mí me parece siempre bien la existencia de una comarca o de una mancomunidad, por ejemplo en Extremadura se le llaman mancomunidades integrales, que sería el equivalente, ¿no? Una división, una subdivisión del territorio autonómico inferior, siempre que se definieran bien las competencias, es decir, que no existieran duplicidades competenciales. Aclarando bien quién es el competente, entiendo que sí tendría sentido. Por el contrario, si no aclaramos de quiénes son las competencias, pues entraríamos en ese batiburrillo de distintas entidades que al final lo único que provocan es confusión a la ciudadanía. Ha citado usted la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las diputaciones catalanas, supongo que era del año 81, donde reconoció la garantía institucional que había creado Luciano Parejo Alfonso sobre las provincias. ¿Cómo ve usted el papel de las diputaciones provinciales respecto a los pequeños municipios? Pues el papel que tienen actualmente las diputaciones provinciales respecto a los pequeños municipios, que recordemos que son menores de 5.000 habitantes, el 84% de los municipios, es decir, que estamos hablando de la gran mayoría, pues las diputaciones provinciales se han convertido en tutores de la autonomía local, de la autonomía municipal. De tal manera que estos municipios tienen, aunque la Constitución les reconoce una autonomía local plena, pues de facto lo que tienen es una autonomía intervenida, porque en la gran mayoría de los asuntos dependen de las diputaciones provinciales, donde las hay, o de la comunidad autónoma, en el caso de las uniprovinciales. De tal manera que no pueden ejercer de manera efectiva esa autonomía local, porque depende casi para todo de la Diputación Provincial y de las concesiones graciosas que tienen las diputaciones provinciales, principalmente en materia económica, ¿no? A través de los distintos planes territoriales, de obras y de servicios. Respecto a las diputaciones provinciales, es claro que hay una división tremenda, porque hace unos pocos años se llegó a hablar de la supresión de las diputaciones provinciales, ¿se acuerda usted? Y luego la reforma local de 2013 las ha potenciado extraordinariamente. ¿Qué cree usted que debe de hacerse con las diputaciones provinciales de cara al futuro? Bueno, partiendo de mi tesis de reducir el número de entidades municipales, es decir, que lleguemos a tener un grupo de municipios donde verdaderamente la autonomía local sea efectiva, es decir, que sean municipios que tengan una viabilidad técnica, una viabilidad efectiva en el ejercicio de esa suficiencia financiera y donde además tengan una capacidad de relacionarse con el resto de administraciones, tanto la general como la autonómica, de tú a tú, desde el punto de vista competencial y no desde el punto de vista de jerarquía, donde uno se sienta menor a otro. Bueno, desde esa tesis, para mí la Diputación Provincial o bien desaparece o bien se reinventa haciendo que se dedique a una competencia muy concreta, que es lo que ocurre en otros países de Europa. Las diputaciones, por ejemplo,
Es decir, entidades supramunicipales que se dedican exclusivamente al tema de servicios sociales. Pues mire usted, los servicios sociales se prestan desde la Diputación. O el tema, por ejemplo, de todo el que es depuración de aguas y temas de recogida de residuos. Una serie de competencias que entendemos que el ámbito ideal sería el provincial. Bueno, pues la Diputación se dedica a todo el tema de residuos y agua. Vale, pues ya está. Única y exclusivamente eso. Si no es para una competencia muy concreta y además esa competencia fuera la misma en el resto del territorio, yo abogo por la supresión de las diputaciones provinciales. Pues entonces usted coincide con el planteamiento que hubo hace unos años de sustituir las diputaciones provinciales por unos consejos de alcaldes, se dijo, no se hizo más planteamiento, pero no se llegó a plantear tampoco el asunto de que fuera una competencia. Por tanto, su propuesta es una propuesta novedosa, que haría falta una reforma constitucional, evidentemente, pero yo creo que sería una propuesta importante para el futuro. Yo creo que obviamente implicaría una reforma constitucional, pero insisto, hay un paso previo, porque si no reformamos la planta local, es decir, el número de municipios, obviamente a día de hoy siguen siendo necesarias las diputaciones porque son el apoyo, ¿no? Es la muleta que tienen esa autonomía local coja que tienen el 84% de los municipios en España. Ahora, si solucionamos esa enfermedad de los municipios, una enfermedad endémica, tendríamos un municipio plenamente autónomo y entonces ahí es donde ya se evidenciaría que las diputaciones provinciales o cambian su rol o tienen que desaparecer. Muy bien, don Javier, pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, don Ángel, por su tiempo.